Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Una pequeña reflexión, como hacemos siempre al comienzo del programa, y en este caso un poco tiene que ver con reiterar algunas ideas o preocupaciones que tengo, que las expreso en Aeromarket, en nuestra publicación semanal, en esa columna que es tan leída, la Semana Aeronáutica, porque nuevamente se nombra para la OASI a un funcionario. No es funcionario, es alguien que hoy está en el sector privado, no se sabe bien en qué situación está la señora Mara Di Loreto, para ocupar un lugar en la OASI, un lugar muy importante porque es allí donde se toman decisiones que después termina adoptando la Argentina, depende si subimos o si no subimos el brazo, si aceptamos o no aceptamos las regulaciones, porque aún tenemos esa ventaja, ¿no? Lo que la OASI hace es recomendar una determinada norma o una determinada conducta o procedimiento dentro de la aviación, y los países tienen la opción de tomarla, no tomarla, de decir que lo van a tomar más adelante, en fin, de comprometerse o no con la decisión. Pero es muy importante defender los intereses del país en ese ámbito. Y acá hay un problema constante en nuestra Argentina para los cargos técnicos relevantes, que es cómo se determinan, cómo el funcionario llega a ser funcionario en un rol importante y trascendente que va a determinar la aplicación de normas y, en definitiva, toda la regulación del sistema, y no se lo toma por influencias, por relaciones, y no por un mecanismo, por un procedimiento que es el del concurso. Porque los cargos en el Estado, sobre todo, insisto, subrayo, esos cargos técnicos, esa burocracia que tiene que saber de qué se trata, tienen que tener el respaldo de una persona solvente, con conocimientos y con sentido común, y si fuera posible, con mucha experiencia de vuelo. Y la verdad es que no está ocurriendo de esa manera en ninguno de los cargos importantes, ni de la ANAC, ni siquiera la Subsecretaría de Transporte, y yo no lo veo en ningún lado. Fíjense, estamos ante un escándalo monumental porque un señor leal apareció en el Orsna y ahora, por un robo que hubo en un galpón, lo investigan y resulta que está preso porque han descubierto en su casa cosas muy difíciles de justificar. Es ese señor leal que estuvo en el Orsna, a quien lamentablemente y seguramente desconociendo y desbordante de entusiasmo, como siempre está el señor Sturzenegger, felicitó por Twitter, y en una de esas repartijas de felicitaciones que suele hacer el ministro desregulador, sin saber quién, y en muchos casos sin saber qué hace o qué hizo o por qué ocupa un cargo. Entonces, cuando uno tiene dudas, los mecanismos, la institucionalidad, en este caso el concurso, ayuda a no equivocarnos con la persona que vamos a designar, no por militancia política, no por que es amigo de mi amigo, no porque es parte de una corporación. Tenemos un Denso que es a su vez presidente del Consejo Profesional de Ingeniería, por ejemplo, que ni siquiera es Denso, está nombrado o a cargo.
Entonces lo que necesitamos son personas idóneas para los puestos y para la misión que tiene que cumplir. Concursos, los pido hace 30 años que vengo pidiendo como periodista aeronáutico concursos. Una forma de selección y una forma de búsqueda de la excelencia. Hasta acá la editorial de hoy, porque tenemos el gusto voy a tener el gusto de presentar a John Boateng, con una enorme experiencia aeronáutica, con una enorme experiencia empresaria, y vamos a charlar un poco de cómo de su vida, pero también cómo se combinan estas dos cosas para que un empresario sea más eficiente en su trabajo, y bueno, y un poco de la historia y de las anécdotas que tiene de forma abundante. Antes, vamos con los amigos de Helipower, que te recomienda Aeromarket como un centro de atención de tu helicóptero y de representante Bell en la Argentina. Bueno, John para unos, Juan para otros, gracias por venir. John me fue sugerido, no nos conocíamos, me fue sugerido cuando hablamos de ERCOM, porque la familia tiene una relación con los comienzos de ERCOM. Y es algo en lo que yo personalmente me gusta volver, por la importancia que tuvo ese aeropuerto, como lo tuvo en la zona sur el aeródromo de Ciro Comi en Monte Grande, que no puedo lograr armar una entrevista para recordar ese otro importante centro representante de Cessna en su momento. Pero no solamente vamos a hablar de esos orígenes, sino que te voy a preguntar, agradecido nuevamente, por cómo fueron los comienzos, cómo se llegó la familia al mundo de la aviación allá por 1900, supongo, 40 y pico, 50. Mi padre se recibió de piloto en San Fernando en el año 49. Inmediatamente de recibido se mudó a Don Torcuato a volar. Él se recibió con un Luzcombe y lo conoció a Roberto Laplace, un tipo magnífico, realmente gente que ha dado todo por la aviación. Lo conoce a Roberto y mi padre puso plata para la formación de ERCOM. Quedó como accionista. Y bueno, después por cosas de la vida mi padre vendió él se retiró de la aviación y le regaló las acciones a su instructor. Vamos por parte en un sentido. ¿A qué se dedicaba tu padre en ese momento? Mi padre era el número 2 de Alpargatas, que era una fábrica muy grande, que en ese momento estaba construyendo la fábrica en Florencio Varela, en la rotonda del Camino de Mar del Plata. Era una de las empresas más grandes de la Argentina. Estaba dentro de las 3 más grandes. Empleaba 12.000 personas en esa época. Y él compró un Bonanza en el año 49. Fuimos a retirarlo, yo era muy chico, en Aeroposta, ahí en Pacheco. Y que era un aeródromo. Era un aeródromo a donde empezó Aerolíneas, a donde empezó claro. Aeropostal.
Yo lo conocí como aeródromo y bueno, fuimos a retirar el avión tenía una goma pinchada, así que mientras que arreglaban la goma me llevaron a dar una vuelta en un Junker, cosa que realmente a esa edad me asustó mucho, un ruido infernal. Tres motores radiales. Tres motores radiales, todo ruido y lata. Pero bueno, ahí empezó la experiencia. Mi padre usó mucho... Pero no te ahuyentó el ruido. No, para nada, al contrario. La parte de aviación creo que me arrancó ese día. Y desde entonces que estoy ligado a la aviación de alguna manera. ¿Qué edad tendrías? 8 años. 8 años, ok. 8 años, sí. Y bueno, acá hago la primer reflexión que me llevó para el resto de mi vida, es que la Argentina es uno de los pocos países ideales para la actividad aeronáutica civil. La Argentina tiene grandes distancias, malos caminos, una meteorología muy previsible y no tan riguroso como otras partes del mundo, y una geografía con pocos peligros. Montañas tenemos algo en Córdoba, algo en Sierra de la Ventana y después obviamente los Andes, pero es un límite. Pero no somos Chile. Pero no somos Chile, somos un país realmente ideal para la aviación civil en el país. Casi toda es una gran pista el país. Es una gran pista con una meteorología acorde con eso. Claro. O sea que, bueno, hay una palabrita muy interesante, vos decís la previsibilidad, ¿no? Un comandante de jumbo holandés decía a mi padre hace muchos años que los cúmulos nimbus más grandes que había visto en el mundo, había volado el tipo por todos lados, los vio sobre Junín, ¿no? Y de hecho vienen a estudiar las tormentas en Córdoba, han estado, hay un proyecto muy interesante, pero la palabra es previsibilidad. La previsibilidad te permite planificar vuelos seguros en este país siempre. Siempre, y están muy poco limitados por meteorología. Contame algo que dijiste, y yo te interrumpí, pero con memoria, que es lo de las acciones de ERCOM. Claro, bueno. ¿Cómo fue esa ayuda? ¿Cómo fue el procedimiento? Mi padre fue a ERCOM recién recibido y empezó a volar ahí, de ahí hizo el negocio con el Bonanza. Pero en ERCOM estaba en ese momento Roberto Laplace con una motoniveladora de arrastre. Él arriba de la motoniveladora y su pareja, su mujer, manejando el tractor, haciendo la pista. Yo eso lo vi. También él estaba todo el día ahí, todo metiéndole, y mi padre puso plata para dar una mano y también para colaborar con la construcción de uno de los peines de hangares. De hecho está que después mi padre, como dije, le regaló las acciones a su instructor. ¿Que era quién? Que no me acuerdo. Roberto Laplace siempre me lo hacía acordar, pero yo nunca me lo acordé. Terminó siendo... uno de los instructores fue Mendeville. Había los dos hermanos, uno se mató después viniendo de Estados Unidos, y después quedó Roberto. No sé cuál de los dos fue el instructor de mi padre. Pero entre ellos estuvo el accionista, no, era otro. Era otro que en otro momento... ¿Que fue socio de Laplace durante un tiempo? Sí, claro. Sí. Pero no sé cuántas acciones serían, pero sí había ayudado y bueno, mi padre no pudo volar más porque Perón no lo dejaba volar. ¿La compañía ahí ya era ERCOM? La compañía era ERCOM, sí. Una sociedad anónima. Sí, había otra persona, una persona de descendencia americana que
que atendía la oficina que tenían acá en el centro. Yo lo conocía de nombre, creo que lo conocí una sola vez, pero ese era otro socio. Había mucha gente. O sea, parte del financiamiento vino de esa compra de acciones de totalmente, de tu padre, de emisión de acciones de ERCOM y que se iban vendiendo a gente de campo que tenían avión o que iban a tener o querían hangar, en fin. Eso fue los comienzos, que para Roberto Laplace fueron muy duros, muy duros. Sí, nadie le regaló nada. Nada, absolutamente nada. Y acordémonos a lo que era Don Torcuato. Yo me acuerdo, para ir a Don Torcuato, si uno iba por por Boulogne, de Boulogne a Bancalari era la tierra. O si no, había que dar la vuelta por la 202. Era un campo adentro. Era totalmente campo, totalmente campo. ¿Cómo sigue ya la historia de tu padre y la historia tuya en relación con la aviación? Porque nunca dejaron de estar conectados con la aviación. No, mi padre vendió el Bonanza y yo estaba en el colegio, era pupilo, entonces tuve desde el 51 hasta el 59 en el colegio, donde ahí no tuve contacto con la aviación, excepto que yo estaba pupilo en un colegio en Quilmes. En St. George's. En St. George's de Quilmes, y la final, la recta final para la pista 3-6 de Quilmes pasaba justo por arriba del colegio. Y entonces había unos aviones ingleses, bimotores con motores radiales y trompudos, que no me acuerdo, creo que Avro Anson o algo así, que se reparaban en los talleres de Quilmes y entonces estaban dando vueltas todo el día, entonces pasaban por arriba del colegio. Eso fue, y yo obviamente cada vez que pasaba un avión estaba mirando para arriba. O sea, jugaste rugby también. También, sí, de Bueno, todo. Bueno, eso nos hace más amigos. Desprendiéndose del Bonanza, lo imagino al Bonanza con los tanques más de punta de ala, una cosa así. No, era hasta con piso de madera ese Bonanza. Mirá. Sí. Mirá. Fue de los primeros Bonanza que se hicieron. Ajá. Y después del colegio, yo hice la colimba en la policía. Y la policía yo lo hice en tribunales llevando presos, que podía ser otro programa completo sobre los presos que conocí, que fue toda una experiencia. Pero yo entraba a tribunales a las 10:30, 11 de la mañana a llevar presos. Entonces me iba a las 7 de la mañana a Don Torcuato, estaba la escuela de Roberto Laplace, que era la escuela del ERCOM, con un señor Adis de administrador, y ahí empecé a hacer el curso y me recibí de piloto estando haciendo la colimba. ¿Y tu instructor fue...? Tuve dos instructores maravillosos, dos puntos opuestos, Busquiazo y el nene Germano. Uno venía con el librito y el otro creo que no sabía si existía el librito. Germano. Entonces eran dos sistemas de vuelo totalmente distintos que me vinieron muy bien porque aprendí las dos maneras. ¿Es el mismo Busquiazo que después voló en Transportes Aéreos Rioplatense o no sabes? No sé. Yo tengo entendido que murió en un accidente de avión con un piloto que se le congeló. Ok, no es el mismo. Él era vivía muy cerca del aeródromo, era de ahí del barrio. Excelente persona, ambos. Yo tuve muy buena instrucción. Y sí, y me recibí. Y Germano, cuando hablamos de Germano, es el acróbata. No, es el hijo. El hijo. Había uno en aerolíneas y Ajá. que le decían el nene Germano. Claro. Yo al que recordaba era el padre, ¿no? Estaba el padre, que era el acróbata, y después un hijo que era comandante en aerolínea, que yo en un viaje a Europa volé con él. A mí me contaron del acróbata, yo no lo vi, que él con la mano
recogía un pañuelo del suelo en vuelo invertido. No. Pero no sé si son mitos y leyendas o son realidades, pero alguna vez me dijeron eso. Me parece osado, por lo menos, por decir algo. Bueno, tuviste esos instructores, pero de cualquier manera Germán, un apellido muy, Sí, muy importante en la aviación argentina. totalmente. O muy reconocido. ¿Y los siguientes pasos cómo fueron? Bueno, después me recibí de piloto y al poco tiempo la familia compró un 182, el Golf Oscar Golf, que yo lo volaba generalmente para mi padre a viajes a Miramar, que él tenía casa. ¿Año sería? Año 65. Ah, ok. 65 fue el primero de los 13 aviones que tuve. Yo tuve ciclos igual que el país, o sea, cuando iba bien compraba un avión y cuando iba mal lo primero que vendía era el avión. Motor 260 Continental. No, 230. 230 Continental. 230 Continental con ciento... carburador, con poca autonomía. Ajá. Era de tanques chicos, era el 61. De cola volcada, pero tanques chicos. Y fuselaje angosto. ¿Y esos vuelos que hacías a la costa tenían que ver más por una cuestión de turismo o por inversión en o ese trabajo? caso era turismo y la familia de mi madre tenía campos en 9 de julio, Pehuajó y La Pampa y volaba mucho para ellos. En ese momento realmente el avión era muy útil y muy usado. ¿Y tu rol dentro de la familia tenía que ver exclusivamente con la aviación o hacías otras cosas? Yo hacía otra cosa, llevaba la administración acá en Buenos Aires y mis tíos que administraban vivían en el campo. Ah, okay. Y yo volaba. Yo no pude ser piloto comercial hasta muy grande porque no había rendido el bachillerato. Y di todos los exámenes con el negro Fernández, pero nunca me pudo dar, me dio solamente el HBI. Fernández, Demetrio. Demetrio Fernández, y me dio, era piloto privado, pero con HBI, que eran unos pocos, porque eso daba ser piloto comercial. Claro. Pero no me daban el título porque no tenía bachillerato. Tampoco tenías una idea profesional. No, mi padre nunca me dejó seguir el profesionalismo dentro de la aviación. Sí, él tan fanático como yo de los aviones. Pero con HBI tenías, eventualmente lo que te podrías hacer hacia futuro era la de multimotor, que tal vez la hayas hecho. No, ya la hice en un chupisopla, que fue otro acontecimiento porque conseguimos, un gran amigo mío que volamos mucho tiempo juntos y yo volé para una empresa de Tom Ring, me pide un día que le lleve un chupisopla a Punta del Este. Y yo no tenía la licencia de multimotores. Bueno, conseguimos un inspector y me dijo, no, yo no te puedo tomar la de multimotores en un chupisopla. Le digo, bueno, dame la restringida. El chupisopla, por ahí hay alguien que no está al tanto, es el Skymaster, es un avión que tiene es bimotor sobre el mismo eje y se le llama así por las funciones de cada uno de los motores, ¿no? Chupa y sopla para traccionar. Discúlpenme todos los que conocen al avión, pero por ahí hay alguno que no. Es un avión bimotor no convencional. No convencional, fácil en el sentido de no sufre en el caso de plantarse un motor una simetría. Exacto. O sea, es un vuelo. Lo único que pierde es velocidad y altura. Claro. Porque cae como una piedra. Bueno, y no me querían tomar el examen. Le dije, bueno, dame la restringida. A chupisopla no existe en Argentina. Bueno, finalmente me tomó el examen y pude volar. Pero después me pasó una factura, porque otra vez cuando fui a rendir la comercial, que finalmente la pude conseguir, me tomó examen y me dijo, ¿te acordás, Botin, que cuando rendiste la de multimotores
¿hiciste tal cosa con el chupisopla? Sí, bueno, ahora y me pasó la facturita. ¿En qué sentido? ¿Te exigió Me más? exigió totalmente todo, era un vuelo nocturno, plantada de motor de noche, entrando ¿Te acordás del inspector? No, No, mejor. lamentablemente. Y entre el 182 y el Chupisopla, ¿hubo otros aviones? Tengo la lista, porque si no me olvido. Entre el 82 recibí un 170 en parte de pago. Y ya, Cuando lo vendí. Y cuando vendieron el 170, lo volé 6 meses porque no pudieron enderezar los papeles. Había sido vendido 7 veces y nadie había hecho la transferencia. Y no lo pude enderezar y el que me lo entregó lo recibió de vuelta y me dio el dinero. Pero ese avión en 6 meses me enseñó más sobrevuelos que el 3 años que no era con el 82. y por tren convencional. Convencional y complicado. Sí. Sí. Lindo avión. Avionazo. Exigía que lo vuelen. Había que volarlo. Claro. Había que volarlo. Sí. ¿Y después qué vino? Después del 170 me fui a un Piper Comanche 250. El mejor Piper. El mejor Piper, un avionazo, pero que tenía el motor bastante complicado. Entonces 250. 250. Un Lycoming 250. Entonces apareció Tren retráctil. apareció un gran amigo, lo tengo que mencionar acá, Bagallero, Que no es el apellido, ¿eh? que me vende un 210 Centurión con un comando solo, porque había pedido en fábrica con un comando solo porque así le entraban más cajas del contrabando. Bueno, eficiencia, buscaba la eficiencia. Exactamente. Y bueno, hice negocio con él y un 210 Centurión que después se lo vendí al padre del que hoy es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Pino. No, No. Pino es el presidente, Marcos Pereda es el vice. ¿Qué quiere ser presidente? Que ahora? quiere ser presidente, bueno, al padre le vendí el 210 Los Pereda. Centurión. Creo que mi padre les vendió a los Pereda también. Tenían un Bonanza. Villa María, una estancia acá. Uno era Villa María, después tenían en Córdoba, en Santa Fe. Ellos tenían un Bonanza amarillo que lo vendieron y me compraron el 210 a mí. Quedan 2 hermanos. Mirá. Así. Dos cosas interesantes, solo como nota a pie de página. El bagallo en aquellas épocas era traer cigarrillos y alguna cosa más, no es lo que hoy se entiende como vuelos de contrabando. Bueno, fronteras cerradas, imposibilidad de conseguir cigarrillos importados, entonces bueno, se daban esos negocios al margen Y este hombre era un señor, con la única diferencia que yo la mañana venía a la oficina a trabajar y él se subía al avión y se iba a Paraguay a hacer un bagallo. a trabajar. A trabajar, eso es la única diferencia. No estamos haciendo apología de nada, estamos contando un poco Excelente persona. de la historia del libre cambio, digamos, ¿no? Sí. En estos aviones, hasta ahora llegamos al Comanche, que era yo siempre, nunca lo volé, pero siempre recuerdo que decían que era un gran avión de Piper por su relación potencia velocidad. Sí. Siempre los Piper fueron un poquito como escasos o amarretes en potencia y ese avión era muy bueno, muy veloz al tener tren retráctil, lindo de volar. Y cómo fue insertándose o siguió insertándose el avión en las actividades empresarias. Siguió insertándose cada vez más. Yo volaba para mis tíos del campo. Y ya mis padres se habían mudado a Punta del Este, hacía vuelos a Punta del Este. Realmente el avión lo usamos constantemente para trabajo familiar. Mi padre a veces por alpargatas tenía que ir a algún lugar, en vez de ir en línea aérea lo llevaba yo, en fin.
siempre estábamos activos con el avión. Mi madre siempre decía que ella prefería que nosotros tuviéramos, sus hijos, estuviéramos volando y no yendo por la ruta. Claro. Inteligente, sabia. Sí. Y volábamos toda la familia. O sea, mi madre no tenía ningún inconveniente y mis hermanos tampoco. Mi hermano hizo el curso, llegó a volar solo, pero tanto renegó con los instructores en ese momento que no había aviones en Don Torcuato, se cansó y no llegó a recibirse. Pero vuela, hoy en día si quiere volar, puede volar. Bueno, la época de Perón también fue una época compleja, ¿no? Estamos hablando del primer Perón, ¿no? Del primer Perón fue una época compleja para la familia nuestra. Y para la aviación. Y para la aviación totalmente, sí. Una época restrictiva. Muy restrictiva, los movimientos. Bueno, mi padre, la decisión de vender el avión fue después de estar 3 días haciendo trámites para volar a Santiago del Estero. Y ahí se cansó y vendió el avión. Claro, y tu padre volaba a Santiago del Estero por una cuestión industrial. Totalmente, él iba viendo el tema de las fibra malva o la palma para usar en las alpargatas. En las alpargatas, correcto. Ajá. ¿Cómo sigue esa trayectoria? Me interesa mucho, en tu experiencia, la interacción que has tenido con otros que también utilizaban el avión para mejorar su eficiencia empresaria, para trasladarse en el sector agropecuario. Era notable, ¿no? Era notable. Y bueno, el parque aeronáutico era importante. El parque aeronáutico era tremendo. Hay que pensar que todas las ferias que se hacían en el litoral, había que llevar los compradores en avión. No existía el puente Zárate Brazo Largo. Bullrich, a mí cuando yo... Consignatarios. Consignatarios. Bullrich tenía 4 aviones y yo le vendí un Aerocommander que después armé, para llevar gente a la feria. Tenía 2 Aerocommander y 2 Chupi-Sopra. Solamente para llevar gente a la feria. El campo usaban aviones, todos tenían aviones, casi todos los campos. Yo me acuerdo, mi papá se cansó de venderles, me acuerdo de Elordi, que también es Elordi, los Lanuse, Bullrich. Muchos, y casi todos tenían su propio avión. Sí. Es que se movía mucho en avión. Claro. Ahora vos has estado en 2 áreas de la actividad económica, una muy agropecuaria y también en la parte industrial, ¿no? En ese sentido, ¿cómo funcionó como herramienta el avión? Si es que tenés algo que decirme o contarme alguna anécdota. Yo tuve la suerte de poder, yo no trabajé en alpargatas, o sea, había un reglamento no escrito que 2 hermanos no podían trabajar y mi hermano ya trabajaba ahí. Así que trabajé 6 días. Muy inglés. Así que me tuve que ir. Escocés, ¿no? Ustedes son escoceses. De descendencia escocesa, correcto. Argentinos todos. Sí. Yo siempre busqué tratar de aplicar la aviación a mi actividad. Y después fui gerente general de Atma Chloride, la fábrica de baterías Atma, y cuando hacía los viajes iba en avión mío en vez de avión de línea, porque me daba mucho más independencia y mucha más flexibilidad y era mucho más práctico. Y realmente... ¿Y cuáles eran los lugares a donde ibas en ese momento? A todo el país. A todo el país. En la parte de Atma yo iba a todo el país. ¿Una función de venta? ¿En una función Bueno, yo era gerente general, entonces teníamos distribuidores, entonces visitaba. Yo me movía mucho. Después de ahí pasé a un frigorífico de liebres, que teníamos un secadero de cuero en Jacobasi, otro frigorífico que estábamos armando en San Julián, y administraba 2 frigoríficos en el Uruguay,
Entonces andaba con un 310 por todos lados, hasta tuve que contratar un piloto porque ya no podía cantar y silbar al mismo tiempo. ¿Eso en qué año más o menos? Eso fue a partir del 80. Con la inundación de 80 me mudé a Azul, el día que se inundó Azul. ¿Y el 310 de qué año era? El 310 era un 67, el Julia Foxtrot November fue un avión que volé muchísimo, debe haber sido como hermoso. 800 horas, mucho por la Patagonia. Ya con tanque. Sí, tanques inclinados y todo. Lo único que no tenía era piloto automático. Entonces era un avión que había que estar constantemente volándolo, especialmente con algo de turbulencia. Y veloz. Muy veloz. Perfil laminar, o sea, un perfil... Sí. Había que volarlo, respetarlo. Antes de eso yo había comprado un Aerocommander abandonado atrás de Aerobaires. Fue entregado como parte de pago por Asindar por 2 Baron. Ahora me vas a contar del Aerocommander. Sí. Pero tengo que vender un ratito ahí con los amigos que nos ayudan a hacer estas notas que tienen mucho color y muchas vivencias. Así que gracias a todos ellos. Lu, gracias también por ponernos ahora los avisos y un agradecimiento muy especial a Marcelo Muñoz, que siempre nos está ayudando en la post edición de esto. Siempre me gusta aclarar que este programa, tal como se graba, sale al aire o se es puesto online. No se edita nada de la conversación tal como la ves, es como está ocurriendo. Así que yo te voy a pedir que tengas la disciplina, no es una palabra antigua y represora, pero que tengas como costumbre ponernos si te gustó el programa o si no te gustó o algún comentario. Eso nos ayuda muchísimo en el sistema de transmisión, y también compartirlo, en fin. Eso multiplica las posibilidades de que el programa sea visto. Así que bueno, hechos ya todos los agradecimientos, vamos a los consejos. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Estamos de vuelta, gracias a todos los que colaboran. Son todos clientes de productos de primera calidad, reconocidos, que nos engalanan el programa, todos. Estamos hablando del Aerocommander, ¿no? Pero en la pausa
Me decías, no hay aviones malos. Yo soy un convencido porque muchas veces mucha gente, al yo haber cambiado tantos aviones, me preguntan cuál es el mejor avión. Y yo lo único que puedo contestar es que para mí, sin ánimo de generalizar, pero sí generalizo que no hay aviones malos. Hay aviones que se están usando para lo que no fueron diseñados. Entonces, obviamente, no da la prestación que uno quisiera. Todos los aviones para mí son buenos. Yo he volado de todo y realmente cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, de acuerdo al diseño. Pero, bueno, hay algunos en los que te podés sentir un poco más cómodo. obviamente, O porque tienen más espacio en la cabina, o porque son más suaves, o porque podés tener lo que digo no está muy bien, pero digamos, podés relajarte un poquito más en el vuelo. Otros, recién hablábamos del 310, tenés que estar un poco más atentos. ¿Cuál es el que vos te sentiste más? Los dos aviones diseñados por Ted Smith, el Aero Commander y el Aerostar. Dos aviones fantásticos, con unas condiciones de vuelo muy especiales. El Aerostar había que volarlo. Yo tuve un Aerostar presurizado con la cual... Bueno, yo casi dije, dentro de los aviones delicados que a mí me encanta, está el Aerostar. Es un avionazo y es el pendiente que tengo en mi vida, en la parte aeronáutica, es volar un Aerostar a Escocia. Eso es lo que yo quisiera hacer, pero bueno, tengo que juntar la plata para hacerlo. Buenos Aires, Escocia. ajá. Sí. ¿Con un Aerostar que presurizado, no? Sí, ojo, yo ya, bueno, me das una escoba y también lo vuelo, no tengo problema. Sería lo ideal. Es un avión finito. Muy finito, yo lo operé, es más, el último hangar que está en la línea de pista de Azul, lo hice yo para un Aerostar que tuve ahí, lo volé muchos años, desde Azul, con pista de tierra, que tanto le dicen que es complicado. Hay que respetar las cosas por las cuales fue diseñado. Siempre se comenta que Ted Smith fabricaba aviones para los pilotos, porque eran los que más cómodos estaban en el avión. Exacto, y las condiciones de vuelo. Y las condiciones de vuelo. El Aero Commander yo lo compré abandonado. Mi padre, cuando vio lo que yo había comprado, creo que casi me echa de la familia. Tuve 9 meses con Pepe, Armando y Pateta. Lo tuve que llevar con un tractor de tiro de Aerobaires hasta lo de Pateta. 9 meses haciéndolo nuevo, completo, y fue un avionazo. ¿Ese qué motor tenía? Ese tenía el Lycoming de 350 con reductores y sin sobrealimentadores. Entraron 3 al país. Uno después lo tuvo Shell y después ellos se lo vendieron al Automóvil Club, y uno lo trajo la provincia de Buenos Aires. Pero tenía el problema de los reductores, que parecía que había gente martillando dentro de los motores cuando regulaban, pero yo nunca tuve problema. Bueno, igual el ruido quedaba atrás del piloto, bastante atrás, ¿no? Estaba al lado de los pasajeros. De los pasajeros. Bueno, lo armaste con éxito el avión. Con éxito, total. Y después del Aero Commander, ¿cómo sigue tu periplo por la aviación? Tuve un 206 a medias con un primo mío que lo tenía que vender y yo no tenía avión. Y le dije, mira, yo te doy la mitad, y lo volamos. Y justo dio la casualidad que él lo necesitaba los fines de semana y yo lo necesitaba durante la semana. Así que fue una asociación durante 2 o 3 años que anduvo muy bien, un avionazo, para vuelos cortos también, ojo. Pero una linda capacidad. Una capacidad bárbara, un camión, llevaba todo.
Muy 205, 206 y el 207 que ya fue medio... Eso ya fue demasiado. un Fue demasiado. Ejército tuvo, no sé si tendrá, 207. 7, sí. Medio un piano que vuela era. Pero y después... 206, después tuve dos Seneca 2 en distintos momentos. Uno que recibí en parte pago de la Aerostar y otro que compré en una pseudo convocatoria. Aviones buenos, muy salidores, muy buenos para pistas cortas, linda cabina, pero de calidad Piper, o sea, no era la mejor calidad, pero a mí me dieron un excelente resultado, muy buenos aviones. Y después tuve un Baron 58, que en ese tuve mi primera y única actividad rentada en la aeronáutica. Hice una empresa aerotaxi en Esquel, con el Baron, y volaba de Esquel a Calafate y vuelta, y volaba Esquel Comodoro, Esquel Trelew, Esquel Madryn, Esquel Neuquén, Esquel Bariloche. O sea, volé bastante con ese avión en actividad de aerotaxi, de taximetrero. Del Piper al Beechcraft. Una diferencia tremenda, pero bueno... Siempre se dice, yo lo repito acá en el programa, ¿no? Que tenés Piper, Cessna y Beechcraft. Totalmente de acuerdo. En calidad, en terminación, totalmente de acuerdo, pero no necesariamente en condiciones de vuelo, ¿eh? No, por ejemplo, el 310 y el Baron, el 310 era más rápido. Exacto. Pero el Baron era un gusto volarlo, ¿no? Pero el Baron era más chico también, sí, también la cabina. También. Y después terminé con un 172 que compré en Tres Arroyos abandonado y en pedazos, lo armé, lo volé y bueno, lo acabo de vender. Y ese era un Cessna, no era XP ni nada. No, convencional. Era un 172 modelo Triciclo. 61 que traje con apenas pude entrar en San Fernando. Ese tenía el pitot que parecía... No, este ya tenía bomba de vacío. Me gustaría, nos quedan unos minutos, me gustaría profundizar en lo posible, insistentemente por ahí te estoy preguntando por esto, para que se entienda desde el punto de vista, empezamos el programa hablando que la Argentina, por las condiciones que tiene, es como una gran pista que no debería tener obstáculos para que se vuele mucho, no tiene obstáculos físicos para que se vuelen muchos, tiene obstáculos humanos para que se vuele mucho. Pero me interesa mucho la conjunción avión-empresa, ¿no? Hay muchas posibilidades, lo que pasa, hay muy malas costumbres. La gente primero no está acostumbrada, después hubo una racha a donde se le vendieron aviones a gente sin hacer realmente un análisis para qué querían, y se le vendían un avión equivocado, generalmente más caro de lo que tenían que pagar y generalmente más grande de lo que precisaban. Y eso hizo mucho daño a la actividad. Ahora están volviendo, pero desde otro ángulo. Después hubo otra época donde se vendió mucho porque la nafta de aviación iba sin el impuesto al camino. Entonces era muy económico volar. Estaba subsidiada. No, subsidiado no, porque el avión va a pagar el impuesto al camino. No, lógico, sí, y en algún momento también estuvo subsidiada. En algún momento tenía un fomento, ¿no? Y eso produjo que algunos negocios de derivación de combustible, pero no viene... Sí, ocurrieron cosas. Cosas que ocurren. Cosas bastante comunes. Sí, pero cuando era la 100-130 y bueno. Exacto, 80, pero 80. cuando no pagamos el impuesto al camino era grande la diferencia, pero obviamente terminaron todos los autos de los aeródromos cargando y bueno, las cosas no se hicieron como se deben hacer. No. Pero ahí hubo un auge muy grande de la aviación
porque era barato. Ahora, después aparecieron los aviones, pero muy caros al lado del auto. Hoy ya estamos emparejándonos. Los aviones viejos tienen un precio bastante razonable al lado de los autos hoy en día, pero hay que acostumbrar también a la gente. El tema también vi en la instrucción, todos los que se reciben de pilotos, o la gran mayoría, es para hacer carrera de piloto. No como el caso mío, que yo me recibí de piloto y tuve otra actividad. Hay poco, voy a ser muy veraz yo no conozco todo el universo de quienes están haciendo el curso de piloto hoy o quienes son pilotos desde hace un tiempo, pero hay muy poca empresario piloto, es decir, que diga, como vos lo dijiste, yo quiero usar el avión para mi actividad, o tu padre, para mi actividad. A mí esto me significa tranquilidad para mi esposa porque prefiere que no ande por los caminos, significa rapidez para resolver un tema, me voy, salgo, vuelvo rápido y puedo seguir con el negocio o atendiendo cada una de las... Pero no sé, de alguna manera nos está faltando, yo creo que dos cosas, a ver, lo hago tipo pregunta o tipo reflexión para que vos agregues. Una es fomentar que el empresario utilice el avión. Hay una gama de aviones relativamente nuevos, está el Cirrus, hay Tecnam, hay Bristol, hay distintos aviones que hoy son formidables, algunos con compuestos, con motores, con Garmin de la última generación, fáciles también de volar, pero tratar de atraer al público de empresario que lo vea como una herramienta. No hay mucho de eso. Y después tenés las otras cosas que tienen que ver con la normativa, los trámites, las dificultades para volar vinculadas al papeleo y eso. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, esto es fundamental. El papeleo y las trabas que uno tiene o complicaciones que uno tiene para volar, que están disfrazados como medidas de seguridad, realmente son medidas de complicación. Esto primero. Después se creó la fama de que la aeronáutica era cara y poco práctica. El habitante argentino se acostumbró a manejar 500, 600 kilómetros, cuando en otras partes del mundo no lo hacen, se toman un avión. Y esto es toda una cuestión de cultura. Tener un avión, yo digo tengo un avión y se cree que yo tengo un Jumbo más o menos, y tengo un 172 que capaz que vale menos que el auto del que me hace la pregunta o el comentario. Hay un poco, es el equivalente al 4x4. Tenés un avión, tenés un 4x4. Entonces tiene que haber un cambio de cultura, un cambio de uso y un cambio de ser más racionales. Esto de manejar 500, 600 kilómetros no tiene que existir más. Mirá, comparto esto porque viene de la memoria y un recuerdo por nuestro querido Willy Tufro, ¿no? Que es el hombre que impuso los helicópteros en la Argentina. No solamente él tuvo su rol primordial, también Alejandro Servideo, que hay varios, digamos, pero me acuerdo de una publicidad de Hangar 1 que era: tenga un helicóptero a un precio un poco mayor que el de un buen auto alemán.
decía, o algo por el estilo. Sí, sí. Y es un poco lo que vos decís, el concepto, ¿no? Y así como el avión presta sus servicios, el helicóptero también lo hace, ¿no? Totalmente. Y Vos nunca incurriste en el... nunca incurrí porque siempre tenía avión. Yo soy muy amigo de Willy Tufro, lo conozco de la época que vendía aviones, no Claro, helicópteros, claro. en Don Torcuato, y estaba en aerolíneas. Y inclusive cuando estuve programando un viaje en avión a Europa, lo fui a consultar a él porque él fue el que trajo los Fokker, los F-27, estando en aerolíneas. estando en aerolíneas. F-28 debe haber sido, No, trajo F-27, me dijo que trajo F-27. Puede ser ¿no? De Holanda. Ajá. Y estuvimos hablando mucho sobre ese tema, fue antes que se fue a Córdoba. Y gran persona, gran persona. Es una cuestión de cultura. Pues si fuiste a ver, seguramente que te entusiasmó más para hacer el vuelo. Sí, porque él entusiasmaba a cualquier cosa y para los helicópteros era un mago vendiendo. Sí. Era increíble. Así es. Sí. Así que bueno, te tengo que agradecer varias cosas. Veo tu escudito de Rotary. Vos estás en la parte aeronáutica de Rotary. Contanos un poquito así rápidamente. Rápidamente, el Rotary Club tiene una parte que estamos armando, que es aviación latinoamericana. Principalmente el objetivo final es tratar de juntar plata para becas para personas en el ambiente aeronáutico, sea mecánicos o para ayudarlos a que terminen su comercial en Estados Unidos o financiar, o sea, todo enfocado a la parte aeronáutica. Esto es algo que inició en Paraná. En Paraná está Carlos Mendiondo. Que fue la fuerza atrás de eso, y estoy trabajando. Es más, mañana me voy para Paraná porque hay un evento el sábado. ¿Sos piloto, sos rotario o querés ser rotario piloto? Acá tenés un camino con John o con Mendiola. Mendiondo. En Paraná, googlealo y vas a poder conectarte. Necesitan que se conecten. Salió en nuestra conversación el nombre, apellido de Tom Ring. Sí. Un gran tipo. Gran amigo, mi mejor amigo. Él fue padrino de mi hijo, y un hijo mío fue padrino de su casamiento. Ligados hemos vivido juntos mucho tiempo. Una persona muy conflictiva porque era muy tímido, así Parco, que sí. Parco, hacía hasta Gran piloto. Gran piloto. Te cuento rápidamente una anécdota. Teníamos que ir a buscar los 82 que se hacían en Córdoba, y fuimos 5 en un 82 con baterías y todo a Córdoba. Nos perdimos 5 pilotos, aparecimos en Marco Juárez. Bueno, es Córdoba. En Marco Juárez, el Cabezón Moretti, que era el que timoneaba el evento cargó 34 litros de nafta. Le digo, Cabezón, ¿por qué no metemos 50 litros para estar? No, porque estamos pasados. No, estamos recontrapasados con los 34, con los 50, con cualquier cosa. Ya arrancamos y nos caímos en Oliva sin nafta, y terminamos caídos en el aeroclub de Oliva, empujando el avión por la pista. Caídos pero no accidentados. No, exactamente, caídos pero no accidentados. Llegaron con el... No, llegamos y tuvimos que empujar el avión. Mirá si los aviones son de buenos. la pista hasta el hangar. Bueno. Eso fue con Tom también, pero no éramos los pilotos en ese momento. Bueno, un recuerdo para Tom Rim, ya está en otras alturas. Exacto. Y gracias por estar ahí. Esto fue Conversaciones de Alto Vuelo. Gracias, John. Y gracias a Gunther.
Gunther. Porque él me recomendó que te entrevistara porque tenías una carga de historia aeronáutica encima importante y bueno, volverás en algún momento. Con mucho gusto y te agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar sobre un tema que me apasiona y amo. Muchas gracias. Nos vemos.